Me avisan. Buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de la prensa que se dieron cita en el día de hoy. Como decía la convocatoria, hemos convocado a la prensa del país y a todos los que nos están viendo por las redes sociales para hacer una importante denuncia sobre un tema que ya veníamos anticipando y que es secuela, ¿verdad?, de otros asuntos. Tal como anunciamos el año pasado, la presencia de los mal llamados inversionistas de la Ley 22 se está saliendo de lo que tradicionalmente eran sus espacios, por decir de alguna forma, cómodos. Lugares tradicionalmente turísticos como lugares costeros como Rincón, Vieques, Culebra, el propio San Juan, y están llegando a espacios habitados por puertorriqueños y puertorriqueñas con una identidad muy lejos de lo que es la identidad, por así decirlo, turística o con algún atractivo turístico. En marzo del año pasado denunciamos cómo se estaba ocupando la comunidad de Puerta de Tierra por los inversionistas de la Ley 22, literalmente desplazando familias de edificios residenciales que hoy en día, como se ha comprobado, son ya hoteles y pequeñas hospederías, restaurantes, etcétera, inaccesibles para la comunidad de Puerta de Tierra e incluso para personas que no son de Puerta de Tierra, pero que no pueden costear el tipo de negocios que traen estas personas. Ahora bien, el atractivo para que se asienten en estos lugares es precisamente la complicidad de los gobiernos, porque ya van varios gobiernos, estas leyes tienen 10 años, el gobierno fomenta e incentiva que vengan, así se llama la ley para el traslado de inversionistas a la isla, y se asienten desplazando a los puertorriqueños y puertorriqueñas, y ese es el problema de fondo. Una legislación que no solamente no hay voluntad para enmendar o derogar, tal como propone el PIB, que se derogue, sino que se fomenta el que sigan viniendo e incluso el que hayan negocios para atraer más inversionistas a Puerto Rico que no son realmente inversionistas porque no hacen una inversión en la economía del país. Lo único que invierten es en su propia riqueza para multiplicarla, que es la finalidad de esa ley. Bueno, pues, más allá del caso de Puerta de Tierra, lo que nos trae en el día de hoy aquí es que ya han llegado entonces al casco urbano de Río Piedras, una comunidad universitaria, trabajadora, con una alta población de inmigrantes y que lleva décadas pidiendo el auxilio del gobierno para revitalizar el ya maltratado casco urbano. Es motivo de reportajes especiales, ha sido motivo de discusión en las campañas políticas a la alcaldía de San Juan, discusión en la que yo he estado porque he aspirado 2 veces, la Junta Comunitaria, Cauce, los residentes, los pocos comerciantes que quedan, pidiéndole auxilio al gobierno para que Río Piedras vuelva a ser lo que una vez fue. Y queda en oídos sordos ese reclamo comunitario para revitalizar Río Piedras, sin mencionar el impacto que ha tenido el desmejoramiento de Río Piedras en la comunidad universitaria. Bueno, como ven ahí, de la investigación que hemos hecho a raíz del reclamo de los residentes del condominio La Torre, que es el que está marcado con el punto rojo, un condominio donde hay 20 unidades de vivienda, han sido notificados de que las rentas pudieran ascender hasta $1,000 mensuales, dependiendo del tamaño del apartamento. Los aumentos oscilan entre $100 y $300 adicionales. Por ende, el apartamento que antes costaba 700 la renta, ahora pudiera costar 1,000. Apartamentos que antes costaban 495, ahora se amenazan con que puede costar hasta $600. Y eso no es lo que el país necesita en estos momentos. Eso no se ajusta a la realidad económica del país, mucho menos a la realidad económica
de una comunidad como Río Piedras y un edificio poblado mayormente por estudiantes que por definición necesitan precios accesibles, lo tienen incluso hasta para conciertos. ¿Cómo es que entonces esta persona que compró el edificio piensa que encarecer el precio del hospedaje universitario aporta en algo a esa vida estudiantil de esos estudiantes? Para nada. Y es que no les importa precisamente porque su finalidad es generar dinero de las propiedades que adquieren. Y como parte de ese problema, como está identificado aquí, todas esas marcas que están en amarillo son propiedades en Río Piedras ya adquiridas por inversionistas de la Ley 22. Y uso el plural, pero realmente son dos. Al igual que vimos en Puerta de Tierra, que eran 40 propiedades en manos de 8 individuos residentes, aquí estamos hablando de 9 propiedades, de las cuales 8 son a nombre de la misma persona. El condominio La Torre, porque tienen su historia. El condominio La Torre fue adquirido nada más y nada menos que por Thomas Axon, esa controversial figura expropietario de los Cangrejeros de Santurce, que tuvo problemas con la Liga de Béisbol por expresiones que hizo en cuanto al proceso de negociación que se estaba llevando a cabo con el alcalde, que mencionó algo de que se había que poner una pistola en la cabeza para que terminara la negociación de una forma satisfactoria para él. Y eso pues ya sabemos el desenlace, y que quería llevarse los Cangrejeros para Humacao, y ya sabemos cómo fue el desenlace. La otra persona es, esas 8 propiedades aparecen a nombre de una corporación que se llama Puerto Rico Flips, cuya presidenta es la señora Kira Golden. Kira Golden es una persona que se anuncia como experta en bienes raíces y que vive en Puerto Rico, o al menos es beneficiaria de la Ley 22 en Puerto Rico desde el 2014, y que como parte de la investigación, y es necesario subrayar esto, encontramos un reportaje también que ya se habían topado con ella, el compañero Hermes Ayala, donde acompañó un enlace de una entrevista que le hicieron en un podcast canadiense, y esta persona, la señora Golden, catalogó el paso del huracán María por Puerto Rico como algo amazing, o maravilloso, o fabuloso. Y eso es una ofensa a todos los que pasamos el huracán María en Puerto Rico. Yo no sé si ella lo pasó aquí, pero para mí no fue ni maravilloso ni fabuloso, mucho menos para las 4.000 personas, más de 4.000 personas que fallecieron. Creo que es una falta de respeto el catalogar el huracán María como algo positivo, más cuando lo que quiso decir fue, en la explicación, que es que llegaron tantos fondos y contratistas y oportunidades de inversión que el huracán fue algo positivo para Puerto Rico, y no lo dejó ahí. Explicó que a raíz del huracán los bancos hicieron unos arreglos de prórroga con los deudores hipotecarios que fueron tan dañinos a los dueños de las propiedades que eso provocó que muchas personas perdieran sus casas. Y eso fue excelente para el mercado de los bienes raíces, específicamente a los inversionistas, porque había tanta propiedad vacía por las personas que perdieron sus casas luego del paso del huracán, que pudieron comprar muchas propiedades gracias a eso. Ese es el tipo de personas que está llegando a Puerto Rico. Esos son los dos que están ahora mismo acaparando el tramo tan corto que hay entre la Plaza de la Convalecencia y la esquina de la avenida Ponce de León con la avenida Gándara. Por supuesto que una persona que dice, refiriéndose a un alcalde, que hay que poner una pistola en la cabeza, y otra que dice que el huracán María fue una cosa muy positiva para el país, no va a tener a la comunidad de Río Piedras como norte a la hora de invertir en la comunidad de Río Piedras. Cuando vayan a hacer algo, porque la excusa es que están vacías, siguen vacías muchas de esas propiedades. En su momento, cuando vayan a hacer algo con esas propiedades, no van a pensar en revitalizar el casco urbano para beneficiar a los pequeños comerciantes que quedan allí, a salvaguardar la identidad estudiantil de Río Piedras, a rescatar el tipo de comercios que había allí, a generar una actividad económica acorde con la comunidad. Van a desplazar, como los de Puerta de Tierra, que dicen que están sofisticando
el vecindario para que allí se muden, habiten y se genere una actividad comercial distinta a lo que se ha visto por los últimos años, distinta a lo que se aspira por parte de la comunidad y distinta a la identidad de lugares como la propia Ponce de León, como Capetillo, como la barriada Venezuela, que generaban sus actividades en el Paseo de Diego y sin mencionar los estudiantes. Y como muestra de esa intención que se aleja de esos propósitos, están las cartas que ya recibieron los residentes diciéndole que van a pagar más de renta. O sea, si no puedes pagar, pues ¿qué vas a hacer? Irte. Esa excusa o esa defensa es que ellos ven una propiedad abandonada y la compran y la arreglan. Ya esa defensa para defender a los Ley 22, que lo dicen desde el DEC hasta el fotuto en las redes. Si están vacías, mejor es que ellos las compren. Ahí viven 20 familias. En Puerta de Tierra, en lo que hoy es el Hotel La Ferretería, vivían decenas de familias también. Y les llegó la carta, en el caso de Puerta de Tierra, tienes 30 días para irte. Aquí están empezando con subir la renta, nos indican los residentes que ya la librería que está abajo, la intención es removerlos. Eso es desplazamiento físico y directo. No es un edificio abandonado, vacío, grafiteado, que esta persona compró para empañetarlo, ponerle ventanas, arreglarlo y hacer un condominio. A eso es un condominio donde ya vive gente, igual que vivían gente en los de Puerta de Tierra. Y esa es la alerta que estamos levantando hoy de cómo llegan con su dinero, con una ley del gobierno que los faculta para con una carta empujar familias puertorriqueñas a abandonar sus residencias y tirarlos a la suerte, porque ya el resto del mercado está siendo afectado por su presencia en la isla, aunque no sean tus vecinos. Y eso el gobierno tiene las herramientas, sobre todo en el caso de Río Piedras, que hay hasta leyes especiales que crean incentivos. Miren la ironía, en Río Piedras existe un incentivo, igual que la Ley 22, que es un incentivo, pero el gobierno no habla del incentivo que hay para hacer negocios en Río Piedras, que te eximen de un montón de cosas. Ese era el reclamo de la Junta Comunitaria en la campaña pasada, que la ley tiene 30 años y solamente hay un beneficiario. Y un montón, una farmacia. Y el gobierno, que la ley dice que tienen que promocionar, y la alcaldía, el municipio tiene que promocionar ese incentivo para traer actividad económica a Río Piedras, nunca le han dado promoción. La ley 22 le hicieron una cumbre en el centro de convenciones de 3 días que le pagaron hasta los gastos a los que vinieron. Pero para Río Piedras no hay eso. O sea que se juntan el hambre con la necesidad. Abandonan Río Piedras, abandonaron Puerta de Tierra, abandonaron los edificios de vivienda en Puerta de Tierra y hubo que venderlos porque estaban abandonados. Si los abandonaste tú, gobierno. Tienes 10 billones de fondos CBDG para vivienda asequible, pero prefirieron venderle los edificios de Puerta de Tierra en $700,000 a un Ley 22. Hay leyes especiales para Río Piedras. Hay 10 billones en fondos CBDG para vivienda asequible, pero no, vamos a dejar que los Ley 22 ocupen Río Piedras, desplacen a los estudiantes, a las trabajadoras, a los inmigrantes y a las comunidades que llevan ahí por décadas. Así que, en cuanto a ese impacto al estudiantado y a la comunidad en general, lo voy a dejar con la compañera, con la licenciada Adriana Gutiérrez, que va a abundar más en el caso. También nos acompaña Elliot, que es uno de los residentes del edificio del condominio La Torre, que están viendo en peligro su permanencia allí, pero los dejo con Adriana. Muy buenos días. ¿Verdad? A mí me gustaría comenzar por decir que me parece que lo que está sucediendo en Río Piedra es un perfecto ejemplo de las consecuencias nefastas y terribles que tiene la compra indiscriminada por parte de estos inversionistas, en su mayoría beneficiarios de beneficios como la Ley 22. ¿Por qué? Porque usualmente, y algo que ha comentado el compañero Adrián González, utilizó la palabra revitalización. Y hemos escuchado, solemos escuchar un discurso que suele justificar estas compras indiscriminadas utilizando la palabra revitalización de espacios abandonados.
Y a mí me parece que es bien importante hacer énfasis y crear conciencia sobre qué significa la revitalización de espacios. Y lo digo porque me parece que si vamos a hablar, utilizar este concepto, la revitalización tiene que venir desde la comunidad y tiene que servir a la comunidad. La revitalización de espacios tiene que servir, ¿verdad? O tiene que tener como un fin primordial cumplir las necesidades básicas de las comunidades que se pretende revitalizar, si en efecto es lo que estamos pretendiendo. ¿Por qué lo digo? Porque esto es un perfecto ejemplo. Porque ¿cuáles son algunas de las necesidades principales de la comunidad en Río Piedra, de la comunidad que vive en el casco urbano de Río Piedra y de la comunidad universitaria? Pues la necesidad de vivienda accesible y asequible para el estudiantado. ¿Y por qué? Porque es importante recordar que hace unos años se cerraron 2 de las 3 residencias de estudiantes universitarios de la UPR, la Torre Norte y Resicampus, residencias que todavía continúan cerradas y que han limitado la capacidad de sobre 700 estudiantes de tener una vivienda accesible. Y ahora, ¿verdad? Vemos que se pretende revitalizar el casco urbano de Río Piedra, que en efecto sí, todo el mundo, yo creo que hay un consenso de que el casco urbano de Río Piedra lleva décadas abandonada y como dijo el compañero Adrián González, ha sido una promesa de campaña de quienes han tenido la intención y quienes han tenido la oportunidad de liderar el municipio de San Juan, pero como muchas de las promesas del gobierno, lamentablemente se quedan en eso, en promesas y no se cumple. Y ahora vemos este pretexto de revitalizar el área del casco urbano de Río Piedra, pero esa propuesta de revitalizar este espacio no puede significar o no es acorde con permitir la posibilidad que está ocurriendo de que estos inversionistas desplacen y limiten las posibilidades de vivienda, sobre todo para la comunidad universitaria. A mí me parece que como país tenemos la oportunidad con el casco urbano de Río Piedra de crear una comunidad, una ciudad universitaria que no le tendría nada que envidiar si la aprovecháramos al máximo con otras comunidades y ciudades universitarias del mundo. Pero como estamos viendo este tipo de acciones del acaparamiento de inversionistas, del desplazamiento que conlleva la compra de estos edificios a la comunidad universitaria, se aleja de lo que deberíamos estar promoviendo como país, que es un casco urbano que sea para la comunidad, sobre todo para la comunidad estudiantil en un momento como este en el que se encuentra, ¿verdad?, de precariedad, no solamente por la falta de vivienda asequible que ha tenido también como consecuencia los cierres de las residencias universitarias, sino también porque a esto se le añade el alza en las matrículas, el abandono del campus universitario de Río Piedra, el cierre de cursos, la falta de salarios dignos tanto al personal docente como a los trabajadores y las trabajadoras de la Universidad de Puerto Rico, que hoy exigen un salario y mejores condiciones laborales. Así que yo creo que, ¿verdad?, el llamado es al gobierno, al municipio, a las comunidades también, a levantar la voz, pero sobre todo al municipio, a no permitir que estas concesiones y estos beneficios de la Ley 22 siga teniendo como consecuencia el desplazamiento de las poblaciones más vulnerables, como son la comunidad universitaria en Río Piedras y en todo el país. Si quieres, Elliot, sí, añadir algunas palabras. Gracias. Yo tengo mi... Hola, ok, aquí estamos. Yo tengo mis notas aquí porque primeramente mi español no es muy fuerte, yo soy de la diáspora, entonces tengo experiencia con esto porque estoy de Nueva York. Y el desplazamiento de Nueva York es otra cosa porque solo afecta a la gente negro, latino, de bajo ingreso e inmigrante. Entonces estoy retramizándome aquí otra vez en Puerto Rico porque ya esto pasaron conmigo en Santurce, entonces esto va a ser, espero que no, yo no quiero hacer esa experiencia otra vez de
de desplazamiento de mi hogar por inversionistas de afuera. Entonces yo tengo algunos puntos aquí, gracias a la compañera, porque ya lo tocaron algunos, pero ese incentivo tiene nombre, Ley 75-1995, el Plan Especial para la Rehabilitación de Río Piedras. Y si eso es ley, cierto, como es ilegal de correr la luz rojo, entonces ya tenemos múltiples casos que llevar esto al tribunal y no a prensa pública. Pero gracias por tener esto. Y también, pero no, eso es todo. Y tenemos en blanco y negro por diferentes conversaciones que ya tenemos con la gerencia que ellos tienen el plan para desplazar y hacer un vacío en el edificio para llenarlo con estudiantes. Pero también el desplazamiento, gentrificación o aburguesamiento son síntomas de otro problema. Esto es asentamiento colonial, porque gentrificación solo afecta a comunidades chiquitos. Tú y yo, como gente de la comunidad, puede gentrificar nuestros barrios para venir a traer servicios y alguna cosa que no existe en la comunidad para servir a esa misma comunidad. Pero lo que está pasando aquí es barrios enteros que se van, ciudades enteros, la cultura y la vida que se van. Eso no es gentrificación, eso no es desplazamiento, eso es otra forma de violencia. Como han dicho a esta mujer, que fue una bendición para alguna comunidad, este huracán, que destruyeron a nuestra cultura, la vida, y lo llevaron 4,000 gente, pero es una bendición para ellos. Tenemos que verlo como violencia racial, clasista y otra. Es bien denso y no tenemos tiempo hoy para hablar de eso, pero espero que nos vamos a formar otro convocatoria y este grupo aquí se va a hacer más grande en el futuro. Pero eso es todo, porque ya tocaste todo, me sacaron todas las notas del teléfono. Muchísimas gracias. Yo creo que para subrayar, ¿verdad? Y resumir, hemos estado hablando de este tema cuando se habla de la costa oeste. Vimos casos en Quebradillas, en Rincón, Puerta de Tierra, Viejo San Juan, ahora Río Piedras. Y la solución la tiene la legislatura en sus manos. Hay tantos defectos en esa ley que le pasan por al frente, por los ojos, a las personas que tienen la capacidad de cambiar la forma en la que esto está ocurriendo. Acaban de encontrar culpable a una persona por asesinar una perra que estaba jugando en un campo de golf. El DEC, el Departamento de Desarrollo Económico, le quitó el decreto, pero no tenía la obligación. Pero gracias a la presión pública que se ha hecho por los otros casos de irregularidades y malas conductas de inversionistas de la Ley 22, tuvieron que quitarle el decreto porque ya era un deber moral, pero no tenían la obligación. Aaron Beek, no se sabe si le quitaron el decreto. El que está envuelto en la compra fatula de las pruebas de COVID, ese también es Ley 22. Y dice ser residente de Virginia para no venir al juicio en Puerto Rico. Y el requisito para ser Ley 22 es ser residente de Puerto Rico, no de Virginia. Y cuando entrevistan a los funcionarios del gobierno es como que no tenemos suficiente prueba. Brock Pierce fue candidato al Senado federal por el estado de Vermont, después se retiró. ¿Cuál era el requisito? Ser residente de Vermont, no de aquí. Y se les decía en vistas públicas y no hacían nada por quitarles el decreto. Pues si las agencias y el Ejecutivo le parece fantástico que los engañen, que nos cuestan $300 millones al año estos decretos, no es que aportan muchísimo a la economía tampoco, nos cuestan $300 millones cuando habían 2,000, ahora hay 5,000, asumo que nos costarán el doble. La legislatura tiene que actuar y legislar para los puertorriqueños, no en perjuicio de nadie de otro país. No estamos diciendo eso, pero si de aquí nosotros nos vamos, si de aquí se van 50,000 personas al año, según los datos del censo, como la legislación económica más importante ahora mismo es para que venga gente de afuera a sentarse aquí. Cuando nosotros, los puertorriqueños, nos vemos obligados a irnos por casos como estos, porque no hay para renta, porque la comida cada día es más cara. Para eso no hay legislación. Pero qué bueno es legislar y permitir
que venga gente que ya es rica en su país a multiplicar sus riquezas a costa de la pobreza que crece cada día más en Puerto Rico. Es sencillísimo. Es una ley corta, tan vigentes las dos, tanto la ley 2022 como las disposiciones de la 60. Lo que falta es voluntad para hacerla cumplir y hacernos justicia a los que sudamos este país, a los que rendimos contribuciones en este país. Yo creo que eso deja, pero si hay alguna pregunta. Usted menciona que precisamente hay más de una ley en vigor. ¿Se piensa entonces llevar a los tribunales para que entonces se ejecute la misma, más allá de la solución de que la legislatura haga algo? ¿Llevar a los tribunales cuál ley? Por ejemplo, entiendo de que dijo que había una ley particular de lo que viene siendo el casco de Río Piedra. A la ley 75. Si entonces, al incumplirse, según entiendo que es lo que quisieron decir, que se está incumpliendo la misma de alguna forma, si se estaría llevando o no a los tribunales para que se ponga en ejecución la misma. Bueno, eso sería prerrogativa de las comunidades, que son las que tendrían el standing para ir al tribunal. Pero las comunidades no necesariamente tienen los fondos para hacerlo. Bueno, yo no puedo ir al tribunal a hacer cumplir una ley de Río Piedras porque no me van a reconocer la capacidad. Pero sí puedo hacer el planteamiento público de que hay una obligación del gobierno y a lo mejor los mueva a cumplir con su obligación, que es para lo que fueron electos. Porque tanto el gobierno estatal como el gobierno municipal tienen la obligación de por lo menos darle publicidad a ese incentivo para que se establezcan comercios en Río Piedras. Y llevan 30 años sin hacerlo. Como dije, al 2020, que fue cuando tuve acceso al dato, solamente una persona se beneficiaba de ese decreto. ¿Y qué es lo que dice exactamente la ley 75? La ley 75 es la ley para la revitalización del casco urbano de Río Piedras. Y esa ley persigue distintas cosas y impone una obligación específica al municipio de, a través de legislación municipal, ordenanza o resolución, darle promoción entre el sector comercial sobre los incentivos económicos que hay para los comerciantes que decidan establecer su negocio en el casco urbano de Río Piedras, que lo compone no solamente el Paseo de Diego, sino como 8 comunidades circundantes. Podemos decir que los comerciantes no conocen, No. el municipio no se hace conocer. Así es. Y eso fue a todos los candidatos pasados, incluyéndome, nos emplazaron directamente para incluir en nuestra plataforma el comprometernos a darle publicidad a esa ley, porque era una ley que le hacía falta, viendo ahora tanto espacio vacío, que si se le daba más promoción, probablemente se podían ocupar más espacios y darle vida al Paseo de Diego, que es lo que tanto han anhelado las comunidades por tantos años. ¿Alguna otra pregunta? En el caso suyo, ¿usted vive en Río Piedras? Sí. Si puede nuevamente volver acá para... Sí. Vive específicamente en el condominio. Para retomarlo. ¿Su nombre completo es cuál? Elliot Ray Lassie. Elliot. Ray Lassie. Lassie el apellido. Muy bien. Entonces, usted vive en ese condominio de... Aquí el punto rojo aquí. Y entonces, ¿qué les dijeron? Pues vendieron edificio en junio de 22 y no había ninguna forma de comunicación entre la nueva gerencia y nosotros como inquilinos hasta septiembre, octubre. Y eso venía con el amenazamiento de, ay, que no vamos a subir la renta, pero no te preocupes porque no vamos a desplazar a nadie. Pero mira, tenemos inversionistas aquí de criptomonedas, por favor, tú como sí, como inquilino, por favor, gasta tu dinero en esta inversión de nosotros. ¿Y la renta de ahora es cuánto? Pero yo estoy pagando 1,000, pero eso es otra historia. Me voy a hablar del resto de edificio. Entre 500 y 600 y pico. Vale. ¿Y en cuánto le aumentaría a usted Al 300 a cada, básicamente. de 1,000 a 1,300 dólares? Pagaría usted. A lo mío no sé lo que va a pasar. Estoy negociando para que me bajen la renta, pero también yo fui la persona que organizó a todo inquilino para pelear contra la gerencia. Ya estamos trabajando con CAOCE, la Junta Comunitaria de Río Piedra, y para dar otra respuesta para ti, ahí vienen los fondos, porque en esa misma ley también protege al negocio, pero más importante, en primer artículo dicen que retener una población de gente de diferente ingreso. Entonces, el primer pacto de esa ley es proteger la gente que está viviendo ahí, la gente existente. Entonces, eso porque decir que ya
puede ser que esta gente está en violación de las leyes porque parte de tu plan de inversión es desplazar gente pobre. Full. But, ¿cómo se llama? Sí, esa es la respuesta que yo quería añadir contigo, pero sí, ahí vienen los fondos porque el CAUCE y la Junta Comunitaria de Casco Urbano de Río Piedras trabajan con el Departamento de Derecho de Río Piedras. So ya todos los inquilinos, los residentes de Río Piedras ya tienen pro bono legal aid. Sí, una ley bien especial, bien especial. Sí. ¿Hay otro residente por ahí que nos quiera hablar? A la chica. No. ¿No? ¿Y cómo llevamos la denuncia si no nos hablan? Did I miss anything? Did I miss anything? No. Okay, ya, eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, sí. Solo comentario, precisamente desde el punto de vista quizás de residente y de estudiante, hay muchas personas que están tan cansados de ver a Río Piedras feo y que tienen esta visión glorificada de lo que era Río Piedras antes, y que hay personas que quizás pueden pensar, bueno, pues que venga el que sea, pero que me la remoce, que quiero ver a Río Piedras mejor. ¿Qué comentario puede generarle, si alguno, ante esas personas que piensan básicamente que el fin justifica lo que está ocurriendo? A él, bueno, pues, yo quiero decir algo sobre eso. Yo creo que el concepto de fealdad o belleza en Puerto Rico tiene una connotación demasiado clasista y me molesta cuando tildan una comunidad que no tiene quizás acceso controlado, landscaping frente a las casas o las ventanas último modelo como una comunidad fea. Feo de acuerdo a quién. Edificios deteriorados por el paso del tiempo porque el gobierno no ha cumplido con sus obligaciones de promover una igualdad social entre comunidades y que solamente los que tienen los recursos económicos porque su estilo de vida se los permite puedan tener una propiedad pintada, arreglada en el último grito de la moda. Pues ese ha sido el problema en Puerto Rico. Si hay comunidades deterioradas y comunidades con el último grito de la moda en la arquitectura, es porque hay una desigualdad social bien grande, que ha sido culpa del gobierno. Y si esa desigualdad social, la solución es que vengan gente que también es rica, a promover más desigualdad y a subrayar la pobreza de los que ya vivían ahí, desplazándolos, creo que no es un argumento romántico tratar de volver a Río Piedras a lo que era, porque, en fin, no puede justificar los medios. Ya vimos el caso de Puerto Tierra, lo que era un edificio residencial que el dueño dijo que era bien feo, pero ahí vivía gente y estaban conformes con lo que había ahí. Ahora quizás es un hotel muy lindo, pero es un hotel, no es vivienda. Y los que vivían ahí a lo mejor están quizás en un lugar que no pueden pagar o en la fila de las 15.000 familias que hay en espera por vivienda pública, porque en este país hay una crisis de vivienda. Y yo te aseguro a ti que el que no tiene dónde vivir, lo menos que va a ver es si es lindo o feo. También tiene mucho que ver con clasismo, pero Río Piedras, para mí, no sé si hay gente en este cuarto que visitaron a Nueva York, pero Río Piedras parece mucho a mi lindo Bronx, parece mucho en el sentido y visualmente porque el Bronx tenía antes esa condición por la negligencia del gobierno. Eso no es mi culpa que estoy sacando mi bolsillo de mi bolsa de basura, poniéndola a la esquina en su propio lugar y la municipio no venga a recoger la basura. Eso no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy haciendo mi parte como ciudadano. Y hablando de las propiedades aquí, para que la gente sepan el cambio intenso, enfrente de la plaza de la iglesia, en la calle Argusuaga, en la esquina Ponce de León, de esa misma mujer, Kira Golden, los estudios ahí ya son $800. Sin agua, sin luz, estacionamiento, nada. Ese desnudo, apartamento desnudo, casi 1,000 llegando. So, la pregunta para mí es, ¿qué hacemos ahora? ¿Algo más? Yo tenía una pregunta. Yo sé que mencionas que hay 9 propiedades ocupadas entre la Plaza
Bueno, que ustedes sepan que han sido adquiridas por... pudimos identificar otra en la misma avenida Universidad, donde en algún momento dado hubo un fast food de pollo, por no decir el nombre, que tiene un estacionamiento bien grande, casi llegando a la universidad. Todo ese lote, al menos según los datos del gobierno, y aparece a nombre de las mismas personas que compraron la escuela de Puerta de Tierra y las 2 escuelas de Aguadilla. Cuando decimos que son acaparadores, no es una exageración, no es una frase de relaciones públicas, es que acaparan. Y estas son las que estas personas tienen en Río Piedras, pero ambos, hay Cataño, Arecibo, Naranjito, ya se salieron de los, como dije al principio, de los sitios turísticos. O sea, solares vacíos en Naranjito. Uno dice, ¿por qué? Casas en urbanizaciones de clase media en Carolina, casas en urbanizaciones en Arecibo, en Cataño, están por toda la isla. Estoy hablando de estos 2 nada más. O sea, el gobierno, como no fiscaliza el cumplimiento de estas leyes, no se dan cuenta. Y la historia es una espiral o cíclica. En este caso, nosotros lo llamamos el latifundio urbano. Aquí existe por algo la ley de los 500 acres, que es de rango constitucional. Y es porque antes, cuando se proliferó el azúcar, en la primera mitad, en las primeras décadas del siglo XX, los colmillús del azúcar, como les decían, acapararon toda la tierra para sembrar azúcar y despojaron a los puertorriqueños de tierra. Por eso, cuando se aprueba la Constitución, se prohíbe que alguien tenga más de 500 acres por todos los acaparadores que hubo en la primera mitad del siglo XX. Ya no es para azúcar, ahora es para hoteles y Airbnb, pero el efecto es el mismo. O sea que en algún momento va a haber que hacer otra legislación, y ojalá de rango constitucional, para que nos dejen las parcelas, que de ahí viene el concepto parcela. Cuando distribuyen las tierras, las vendían a peso para que todo el mundo tuviera su cantito, porque antes de eso no pasaba. Estaban acaparadas. Ya mismo vamos a tener que volver a eso si siguen desplazándonos los nuevos latifundistas del siglo XXI, que ahora es para Airbnb, ya no es para cortar caña. ¿Algo más?